Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy 19 de mayo del 2023 a las 9:57 de la mañana los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar inicio al último día de la tercera semana del quinto mes del año 2023 con nuestro matutino seguimiento a los índices americanos y al petróleo, trayendo a coalición los temas más importantes a nivel geopolítico, macroeconómico y técnicos de la actualidad. Bueno chicos, primero que todo me gustaría mostrarles el gráfico del dólar. Un dólar que actualmente está repuntando con bastante fuerza, ¿sí? Sin embargo, sigue con bastantes niveles importantes que esperar entre los 104.24 y los 105.65, que son niveles claves e ideales que debería romper el precio si quisiéramos considerarlo en las deudas de Fibonacci que tiene entre los 110.17 y los 107.36. De esa manera poder conseguir una estructuración del mismo para saber si en el largo plazo el precio del dólar seguirá cayendo o si por el contrario podremos conseguir un escenario bastante interesante alcista que nos lleve como mínimo a la zona de los 119.92, conservando aún su estructura bajista. Ese movimiento ocasionaría que todos los correlacionados caigan el doble del dólar junto al oro y la plata. ¿Vale? En estos momentos a nivel geopolítico sucede una de las hipocresías más grandes desde mi forma de ver, desde mi perspectiva. Esta sí puede decirse que es mi opinión personal, no sesgada de todas maneras, en referencia a que el G7 se reúne en Hiroshima para atacar directamente a China y a Rusia sobre la posibilidad de la amenaza que representan ambas naciones para el nuevo orden mundial, o lo que ellos ya denominan como nuevo orden mundial. ¿Sí? Porque digo que se me hace algo hipócrita, porque bueno, Japón es parte del G7 junto a los Estados Unidos y debemos recordar que en esta ciudad, en Hiroshima, se lanza la primera bomba atómica, ¿sí? Y se lleva a cabo la masacre más grande perpetuada por la humanidad, ¿no? En referencia a eso, podríamos decir que en sentido de conmemoración a las víctimas se podían reunir para incluso poder hablar de la paz en Ucrania y no poder volver a ver algo parecido, ¿no? Pero se reúnen simplemente para seguir atacando a otras naciones que para ellos representan una amenaza, ¿sí? Por otra parte, tenemos algo bastante interesante en contra también ya de los movimientos chinos, y es que el estado de Montana en los Estados Unidos prohíbe a TikTok, ¿sí? Esto es algo que se venía hablando también desde hace mucho tiempo sobre el ataque directo a TikTok, acusándolo de lo mismo que se acusaba a Huawei en el gobierno de Donald Trump en el año 2019 de espionaje, ¿sí? Los otros estados del país también empiezan a tener en cuenta esta decisión llevada a cabo por Montana y a poder también sacar a TikTok poco a poco de la primera potencia del mundo, con el argumento de que TikTok pone en peligro la seguridad estadounidense por el tema de los datos. Bien, como si ellos no lo quisieran hacer con lo de las divisas digitales. Como les digo, la hipocresía en su máximo sentido. De acuerdo, por otra parte, a nivel geopolítico, el Reino Unido, Francia y Países Bajos, Holanda para los viejos amigos, presionan a Washington para que autorice la exportación a Kiev de sus modernos cazas F-16. Si todo esto, chicos, se los menciono en pro de que esta subida que estamos viendo actualmente en los índices con un Nasdaq 100, que es el más sorprendente de todos, rompiendo o posicionándose por encima de la resistencia de los 13.739, una resistencia muy importante que el precio no debía perder si quisiéramos seguirlo conservando en un escenario bajista, pues la está rompiendo, ¿sí? Cambiándonos todo y desconectándose completamente de la realidad económica tal cual lo está haciendo por ejemplo el IBEX 35 en España y el DAX alemán, que ya experimenta máximos con una Alemania a la cual por ejemplo el IPP o el índice de precios a la producción por parte de las empresas interanualmente termina en un 4,1%, teniendo una previsión del 4,3% y viniendo de un 7,5%. ¿Vale? Eh, Desconectadas las bolsas totalmente de la posibilidad o de la realidad de una recesión y dirigiéndose incluso a máximos históricos en el caso del DAX alemán y rompiendo resistencias muy importantes en el caso del Nasdaq 100. Ahora, si nosotros revisamos los gráficos de las tecnológicas, tales como Apple, que también ya está rompiendo una resistencia muy clave en los $176 por acción, ese es el verdadero impulso que lleva a cabo
ahorita mismo al índice de las tecnológicas. Los buenos resultados empresariales y ojo con lo que no se dice, la inyección repartida por parte del Banco Central nuevamente al sector tecnológico. Recuerden que cuando empezó la crisis financiera, la Fed, junto al gobierno de los Estados Unidos, imprime 300.000 millones de dólares para salvar nuevamente a la banca y al mismo tiempo aprovechar para inyectar nuevamente dinero a los mercados. ¿Esto en pro de qué se hace? Bueno, miren, hay algo bastante interesante que le pasa a Carl Icahn, que es un administrador de fondos, que admite un error con la apuesta bajista que le costó 9.000 millones de dólares. Sí, no éramos los únicos que estábamos bajistas y yo aún sigo bajista, ya les diré por qué a nivel técnico. Y dice que si hubiera mantenido, si el mercado hubiera mantenido los parámetros que él siempre creía que mantenía, hubiera estado bien. Y al mismo tiempo admite que el mercado no tiene manos pequeñas, hace falta participación y eso es lo que quiere atraer el mercado, euforia, el famoso FOMO, las personas que no se quieran perder la subida. Una vez entren en máximo es cuando seguramente el mercado los vuelva a barrer, porque se los aseguro, chicos, que por parte de la economía a nivel geopolítico y macroeconómico no hay nada que impulse estas actuales subidas. Bien, a nivel macroeconómico, Morgan Stanley prevé una sangría en Wall Street y espera una caída del 23% desde el primer recorte de tipos de interés. ¿Sí? Mientras que al mismo tiempo la posibilidad de una nueva subida de tipos de interés se dispara. ¿Sí? La Fed abre la puerta a retomar alzas de 25 puntos básicos, subiendo la posibilidad de un 10% a un 40% en esta misma semana. Vuelven los tipos de interés, vuelve la geopolítica y la macroeconomía nuevamente a tomarse los mercados financieros, mientras que los mismos simplemente están haciendo máximos. Esa es una de las razones por las cuales el dólar está subiendo, aparte de la ley del sentimiento contrario, en la que a pesar de los últimos meses, desde marzo, el dólar ha recibido pésimos datos, incluso estamos con el tema de la desdolarización mundial, con un país como Irak, que prohíbe ya completamente las transacciones en dólares, con pena incluso de prisión para los infractores que violen esta nueva ley en Irak. Vale, entonces pues todo está bastante complicado como para decir que las bolsas están tranquilas y que estos máximos o estos repuntes a máximos tienen algún apoyo fundamental, ¿vale? Recuerden de todas maneras que lo fundamental simplemente atrasa o acelera nuestros objetivos. El mercado tendrá que cumplir los objetivos que siempre tiene que cumplir, ¿vale? Ahora, si entramos en el gráfico del Dow Jones, el Dow se posiciona todavía por debajo del nivel de los 33.237. Si quisiéramos buscarlo la compra, ¿sí? O la posibilidad de que intente hacer máximos, al igual que lo está haciendo el S&P y el Nasdaq 100, debería posicionarse como mínimo por encima del nivel de los 33.781. Desde que el precio del Dow Jones no se posicione por encima de ese nivel, estamos en una estructura bajista con la pérdida del nivel de los 33.229 y la estructuración que viene conformando desde el 13 de diciembre del año pasado, con mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos también al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Tenemos un canal bastante interesante, ¿sí? Incluso si el precio del Dow Jones, según la perspectiva que yo tengo a nivel del gráfico, podríamos experimentar un rebote, incluso en una proyección que tenemos en los 33.954, para ver una caída a nuestros objetivos de los 31.064 y 30.555. Una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal no está descontada por parte del mercado, ¿sí? Y toda esta actual subida que ha tenido el Dow desde el 3 de octubre del 2022 ha dejado deudas en los 31.053 y 30.524, que serían los puntos ideales para poder posicionarnos en compra según cómo reaccione el precio, pero las tendencias siguen siendo todavía bajistas. Bueno, el Dow ha cambiado también, o nos ha cambiado mucho la perspectiva. Las bolsas realmente son increíbles, chicos, se los aseguro, totalmente desconectadas de la realidad, pero nosotros como especuladores de bien, como dice José Luis Cava, debemos adaptarnos a los movimientos del mercado y no debemos irnos en contra de él o, como siempre, nos barre, ¿vale?
Ahora, por parte del SP500, el SP500 sigue conservando todavía una tendencia bajista hasta que no se posicione por encima del nivel de los 4320, ¿sí? Tenemos un fractal totalmente alcista ya comprobado por el rompimiento de los 4193. Ayer en una clase con uno de mis chicos veíamos algo bastante interesante en una especie de conformación de Elliott, pudiendo decir que tenemos ahorita actualmente un X, 1, 2, esto vendría siendo 3, 4 y tenemos el actual movimiento 5. ¿Hasta dónde podría llegar 5? Bueno, vamos a verlo. Tenemos este movimiento de acá, tenemos una posible proyección incluso hasta la resistencia de los 4330, así que pendientes con esa resistencia. Si ustedes me preguntan, los gráficos han hecho bastantes trampas desde que comenzaron las caídas. Por ejemplo, el Nasdaq 100 nos realiza una trampa aquí y nos realiza una trampa aquí. ¿Por qué? Según mi perspectiva y mi opinión personal, en este punto, el precio está buscando compradores para después volverlos a barrer, tal cual dice Carl Icahn, y yo comparto su opinión a la perfección y es una opinión que también vengo diciendo desde hace bastante tiempo. Recuerden también que yo no soy partidario de se los dije, porque también puedo estar equivocado. El SP500 por su parte lo hizo en una ocasión, lo hizo en 2 ocasiones, bien, y actualmente pues se encuentra haciendo algo parecido. ¿Sí? Son 2 ocasiones que ya lo hizo, es un patrón repetitivo, así que chicos, lo que yo les puedo decir es vayan con mucho cuidado, bien. De todas maneras, recuerden que en ningún momento nosotros intentamos ser una asesoría de inversión, simplemente nuestro panorama y un poco de nuestra forma de trabajar. Desde Quantum Group y Auron International School no nos hacemos responsables por ninguna pérdida o ganancia que ustedes tengan simplemente por ver un video en YouTube. Dejando eso en claro, la idea que se podría dejar especulativa siempre en el SP500 de un position sería a la espera del rompimiento del nivel o del cierre de sesión, perdón, del día de hoy. Actualmente tenemos algo parecido así con un objetivo de proyección al nivel de los 4240 puntos. Si el precio quisiera hacernos un máximo más, ese sería el nivel que podríamos estar esperando. Lógicamente en fractales menores podemos estar esperando un retroceso si quisiéramos incorporarnos en las compras. ¿De acuerdo? El Nasdaq 100 tiene el mismo escenario, tiene un escenario incluso de un posición mucho más interesante, igual con una conformación, con una posible conformación, no mentiras, acá no hay conformación de Elliott, lo que quiere decir que el Nasdaq 100 sí podría hacernos un máximo más. ¿Hasta dónde? Bueno, podríamos averiguarlo con este objetivo. Vamos, si tenemos objetivos, efectivamente tenemos objetivos y estamos hablando de un máximo para el Nasdaq 100 bastante interesante, que es al mismo tiempo el que puede impulsar al SP500 al alza. Si nosotros vemos los movimientos del SP500, vemos que ha perdido correlación con el mismo Nasdaq 100, no teniendo la misma fuerza de impulso que el mismo Nasdaq. Ven, no es el mismo movimiento. Bien, incluso mientras que el SP rompió en su momento un nivel clave, el Nasdaq 100 seguía siendo máximos. Las tecnológicas están descorrelacionando actualmente por el momento del SP, igual que se han descorrelacionado del dólar. Nosotros habíamos visto que esta misma resistencia era la misma resistencia que tenía el dólar americano en su momento, y si el dólar repuntaba al alza, lo más seguro con la correlación es que el SP cayera, pero no lo hizo así. Bien, por parte del petróleo seguimos con el tema de las sanciones, seguimos con el tema de la recesión y seguimos con un petróleo actualmente bajista hasta que no se vuelva a posicionar por encima de los $76 por barril. A nivel geopolítico sigue demasiado difícil de especular, teniendo en cuenta que hoy es negro y mañana es blanco con las diferentes naciones del mundo. Pero lo que sí podríamos intentar actualmente es la posibilidad de venderlo. La venta ideal hubiera sido al cierre de ese nivel. Tenemos un stop loss técnico. Bueno, nos ofrece un stop loss bastante amplio. Podríamos intentar un stop algo más pequeño. Sí, estamos hablando de un stop loss de 144 puntos y un take profit. En esta ocasión me atrevería a llevarlo a la siguiente resistencia, teniendo en cuenta que puede ser difícil para el petróleo romper el nivel de los $62 por barril. Bien,
es algo que le iremos haciendo seguimiento. No me alargo tanto porque el video quedaría muy extenso. Bien, ahora por último, a petición de ustedes, chicos, tenemos el oro, un oro que aparentemente nos anuncia un cambio de estructuración de alcista a bajista, ya consiguiendo por fin el inicio de la corrección que hemos esperando desde incluso el mes de marzo, cuando comienza el tema de la crisis bancaria en los Estados Unidos. Bien, tenemos un cambio de estructura y tenemos actualmente una esquemática de Wyckoff que nos pueda llevar al oro como mínimo al nivel de los 1889 puntos. Bien, ahorita mismo estaríamos esperando un retroceso, ¿sí? Vamos a verlo, veremos la fuerza que lleva actualmente el dólar para saber a qué puntos o en qué puntos nos podríamos incorporar con el oro. Las ventas que tenemos están más o menos desde los 2053 puntos con diferentes puntos estratégicos según los fractales que va realizando el precio en su momento. Bien, chicos, chicas, eso sería todo por mi parte en la mañana de hoy. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.